Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a hablar de la urbanización. La urbanización es el proceso que siguieron las ciudades o que vivieron las ciudades para irse estructurando de la forma en la que actualmente las conocemos. En clases anteriores hemos hablado de la agricultura, del tema petrolero, detalles que influyeron de gran manera en la cuestión económica de nuestro país. Pero aparte de la cuestión económica, nuestro país tuvo cambios y mejoras a nivel estructural, a nivel organizacional dentro de las ciudades, dentro de los pueblos, que derivaron a lo que actualmente conocemos como el Ecuador. Hoy vamos a analizar algunos de esos detalles para identificar qué ventajas y qué desventajas ha tenido este crecimiento. Hablaremos en primer lugar del urbanismo. Cuando hablamos de urbano o alguna palabra que derive de la palabra urbano, nos referimos a todo aquello que tiene relación con la ciudad. Una ciudad tiene un gran número de habitantes, es caracterizada por eso. Tiene muchísima cantidad de habitantes en comparación con los pueblos. Por lo general, las grandes ciudades están orientadas al desarrollo de la industria y a proveer servicios. Recordemos que en el campo se encargan de todo lo que es cosecha y agricultura, y en las ciudades se concentra lo que es la industria y el proveer servicios a los ciudadanos. Por lo general, las ciudades tienen áreas urbanas, también llamadas grises, y áreas forestales llamadas verdes. Es decir, dentro de las ciudades también hay espacios con áreas verdes, árboles, sembríos, pero no en la magnitud en la que se encontraría en el campo. En la parte urbana predomina el comercio y tiene una orientación hacia las estructuras verticales o edificios. Analicemos lo siguiente: si te das cuenta y das una vueltita por el centro de nuestro cantón, te vas a dar cuenta en primer lugar que los principales negocios están orientados a industria y servicio, comercio, ventas, compras, que aún en nuestro cantón hay espacios verdes y espacios naturales, la playa incluido, y que hay muchos edificios en la parte comercial, pues pueden albergar diferentes oficinas o diferentes departamentos en un solo espacio. Las condiciones que influyeron en el crecimiento de las ciudades fueron muchas. Habíamos mencionado en clases anteriores acerca del auge bananero entre los años 1948 y 1964. Este auge bananero generó que la cuestión económica mejorara en muchos de los ciudadanos ecuatorianos, quienes decidieron invertir en el sector industrial. La intención era fortalecer la industria en el Ecuador para sustituir importaciones, es decir, que todo lo que se necesitaba en Ecuador fuera construido o fuera elaborado en nuestro propio país y no traer de otros países. Sin embargo, había la intención del Estado de defender los derechos y de garantizar la permanencia o la existencia de las industrias que ya estaban consolidadas, por lo cual hubo un aumento de burocracia y se tecnificaron muchos aspectos de la industria. En Ecuador hubo un momento, una época, en el que el crecimiento fue desmesurado. Esto generó una acelerada urbanización. Básicamente, en las ciudades de Guayaquil y Quito fue donde se concentró la mayor cantidad de población o la mayor cantidad del incremento de población. En el año de 1950, Ecuador tenía ya más de 2 millones de habitantes. Y apenas en un par de años o en pocos años, esta cantidad se duplicó, lo que significa que el crecimiento de la población en el Ecuador fue muy veloz. Sin embargo, a pesar del crecimiento que hubo en cantidad de gente, la industria no generó mayores oportunidades de trabajo. Y en el campo, la agricultura empezó a decaer, obviamente porque empezó a darse prioridad a cuestiones como el petróleo y sus derivados. Esto generó que los agricultores o la gente de campo migrara hacia las ciudades. Sin embargo, como lo acabamos de mencionar, en las ciudades tampoco había oportunidades de trabajo, lo que generó algo que se conoce como tubulación. ¿Qué es la tubulación? El asentamiento de población en los alrededores de la gran ciudad. Es decir,
alrededor de la ciudad, se empezaron a construir casas con muy escasos recursos. Es decir, la intención de la gente era quedarse, sin importar qué tan cómodos o qué tan incómodos pudieran estar. Sin embargo, la gente que vive o que vivía en los alrededores de la ciudad no contaba con servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, por lo cual el modo de vida de esas personas pues no era el adecuado. En los momentos actuales incluso hay sectores de las grandes ciudades que no cuentan tampoco con los servicios básicos, precisamente a que su organización urbanística no fue debidamente planificada. Esto también derivó en la proliferación del trabajo informal y del subempleo, es decir, vendedores abundantes o empleados que ganen menos de lo que deberían ganar. Esta falta de control en el crecimiento de barrios marginales generó todo esto que acabamos de mencionar.